Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que la Iglesia propone hoy a nuestra consideración, siguiendo el rito llamado extraordinario que venimos celebrando, y correspondiente al domingo cuarto después de Pentecostés, nos cuenta la narración en la que se dice cómo nuestro Señor, después de ordenar a San Pedro que remara mar adentro y volviera a echar las redes para pescar, a pesar de que San Pedro le dice que habían estado pescando toda la noche y no habían conseguido nada, pero fiado en su palabra a echar la red, después de realizar el milagro que todos conocemos de la pesca milagrosa, San Pedro se echa llorando a los pies de nuestro Señor y le dice con mucha humildad: Señor, apártate de mí porque yo soy un pobre pecador. Jesús le pone la mano sobre la cabeza y le dice: ven conmigo porque desde ahora vas a ser pescador de hombres. De manera que está clarísima la misión que nuestro Señor le encomienda al apóstol San Pedro y en él a todos sus sucesores y a todos los ministros de su iglesia. Su iglesia ha sido instituida para pescar hombres, es decir, para llevar a cabo la salvación de los hombres, la consecución mediante la gracia de Dios y los beneficios de la redención, de la reanudación de la amistad con Dios y de la consecución definitiva de la vida eterna. De manera que la misión encomendada por el Señor a sus apóstoles es esta precisamente: la salvación de los hombres, la predicación de su doctrina, la predicación de tal manera que el reino de Dios pueda extenderse por el mundo. Precisamente la consigna final que nuestro Señor le da a sus apóstoles en los momentos previos a la ascensión es la de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, todas las cosas que yo os he enseñado. Todas las cosas que yo os he enseñado, es decir, su doctrina, sus enseñanzas. Y todos sabemos, hermanos míos amados, que las doctrinas o las enseñanzas de Jesús nos podrán parecer mejores o peores, a todos nos seducen y a todos nos parecen sublimes. Yo recuerdo cuando yo era adolescente y comenzaba a conocer las enseñanzas del Evangelio, es posible que en los primeros momentos de mi vida algunas de esas enseñanzas me parecieran atrevidas o quizá costosas. Luego va uno comprendiendo que en realidad tales enseñanzas en sí mismas ya son sobrenaturales y maravillosas, pero sobre todo la principal maravilla que radica en estas enseñanzas y en estas doctrinas es que fueron predicadas y que tienen su fundamento primero y último en la figura y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De manera que yo, a mí personalmente, como a vosotros, a lo largo de toda nuestra vida, tales enseñanzas, tales doctrinas, a las que tantas veces, con mayor o menor éxito, hemos intentado y seguimos intentando poner en práctica, tales enseñanzas, digo, de una manera más o menos consciente, siempre las hemos fundado y las hemos hecho radicar en la figura y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros tales enseñanzas eran factibles, eran posibles de ser llevadas a cabo, eran así maravillosas y sublimes, eran las únicas que podían dar sentido a nuestra vida, sobre todo y primero y principalmente porque nos llevaban y nos conducían a la figura y a la persona de Jesús. Vida de nuestra vida, ese que según San Pablo es nuestra propia vida. Aquel que dijo en el sermón de la Eucaristía en Cafarnaúm: porque así como mi Padre vive y yo vivo por mi Padre, así, de la misma forma, el que coma mi carne vivirá por mí.
una afirmación mucho más profunda, muchísimo más atrevida de lo que a primera vista nos podría parecer. Porque si Él se atribuye en sí mismo la misma vida del Padre, el Padre tiene vida en sí mismo, pero yo vivo por el Padre. Y entonces hace un paralelismo que realmente parece más que seductor y atrevido. El que coma mi carne igualmente vivirá por mí. De manera, queridos hermanos, como veis, no se trata ya, no ya es que se trate de seguir sus enseñanzas, o de practicar sus enseñanzas, o de imitar a Jesucristo, o de seguir sus pasos, incluso de ni siquiera ponerlo a Él como fundamento de nuestra vida, de nuestra existencia, aunque todo es así en realidad, sino de que su propia vida sea nuestra propia vida. Así como Él vive por el Padre, y Él recibe toda la vida y la existencia del Padre, porque Él ha sido engendrado por el Padre y luego hecho hombre en el momento determinado de los siglos, así nosotros, esa vida que Jesús tiene en sí mismo, es la misma a la cual nosotros estamos destinados a ser propia. De manera que, como veis, queridos hermanos, las enseñanzas que los apóstoles han sido encargados de transmitir no han sido de ninguna manera enseñanza de tipo social o enseñanza de tipo político, sino que han sido precisamente esas enseñanzas que nos conducen a Jesús, que acaban en Jesús y cuyo destino es que la vida de Jesús sea la nuestra propia también. De tal manera que algún día, como el Señor le dijo a sus apóstoles, son las palabras con las que terminó el sermón de la última cena, palabras dirigidas a su Padre. Oh Padre, para que el amor con que tú me has amado esté en mí y yo esté en ellos. Ese es nuestro destino, a eso hemos destinado, nada menos para que el amor de Dios esté, el mismo amor con que el Padre ha amado al Hijo esté en nosotros, y que la persona de Jesús esté en nosotros, y que podamos hacer realidad aquello que algún día dijo San Pablo: porque soy yo, pero ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. De manera que, ¿cómo no vamos a recordar, queridos hermanos, sobre todo aquellos que somos muy mayores ya, aquellos tiempos felices en que las gentes vivían la fe? No me digan que entonces hubo pecadores, siempre ha habido pecadores, pero en general sabéis muy bien, sobre todo los mayores, que en aquellos tiempos felices el pueblo cristiano vivía la fe y vivía las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo cristiano, dentro de que se vivía con mayor pobreza y con mayores limitaciones, sin embargo, había más felicidad que ahora. Las gentes se sentían menos vacías, sobre todo las gentes sabían que estaban destinados a un destino de más allá, sabían que esta no era nuestra parte definitiva, sabían que podían soportarse las dificultades y los sufrimientos de esta vida, e incluso que podía afrontarse la muerte, pero siempre con la esperanza de que esta no era nuestra casa y que nuestro camino no acababa aquí, porque esta no era para nosotros una estación término, sino de paso. Y vivían con esa esperanza. Yo recuerdo aquellas familias felices y numerosas, como eran tan a menudo las familias de entonces, cargadas de hijos, porque entonces se creía en la providencia de Dios. Y entonces, tiempos pasados, los padres que eran cristianos encomendaban el número de sus hijos a la providencia de Dios, lo dejaban en las manos de Dios, y Dios les mandaba más o menos hijos. Ordinariamente se los mandaba con abundancia, y entonces se originaban las familias numerosas, esas familias donde había numerosos niños, y donde precisamente por ser numerosos los niños se educaban en las dificultades, en el sacrificio, en el esfuerzo, en la colaboración, y se hacían hombres y se hacían mujeres. Los padres confiaban en la providencia de Dios y eran felices con muchas dificultades.
Claro que había muchas dificultades. El dinero era escaso, la vida era pobre, los trabajos no eran tan remunerados como para conducir a una vida de confort, aunque así a una vida de felicidad. Pero es que aquella gente creía en las palabras del Señor. No os preocupéis tanto por el mañana, por qué habéis de comer, por qué habéis de vestir, porque Dios ya se preocupa de vuestro Padre que está en los cielos, y vosotros sois sus hijos. Si vosotros, que sois malos, cuando vuestros hijos os piden pan, no les dais una piedra, o si os piden pez, no les dais una serpiente, con cuánta más razón vuestro Padre se va a preocupar de vosotros? Pensad en los pajarillos del campo, que a quienes no les falta el alimento, no tienen nidos, no trabajan, y sin embargo el alimento nunca les falta. Pensar en las flores y los lirios en las plantas del campo, de esos lirios del campo, acerca de los cuales ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y no trabajan, no irán, y sin embargo se visten de gloria, Dios los cuida. Pues a vosotros, que sois mucho más que los pájaros, o mucho más que los lirios del campo, vosotros cuyos cabellos, acerca de que los cabellos de vuestra cabeza, hasta el último cabello de vuestra cabeza, está contado, nada os puede pasar que no lo permita vuestro Padre Dios, y que no pase por el cuidado de vuestro Padre Dios. Entonces, ¿por qué tanto preocuparse? Pero claro, como digo, las gentes de entonces creían en estas cosas, y creían en estas palabras de nuestro Señor. Las palabras de nuestro Señor, como Él mismo decía, mis palabras son espíritu y vida. Las palabras de nuestro Señor, contenidas en el Evangelio, predicadas por la Iglesia, guardadas por el Magisterio, eran creídas por el pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano, más que bien, se esforzaba en practicarlas y en llevarlas a cabo. Oh, aquellos tiempos felices en los cuales nuestro Señor, cuando en cierta ocasión, por ejemplo, preguntaba por los judíos y por los fariseos acerca de que por qué no se podía uno divorciar, por qué no podía uno despedir a su mujer y darle, como ellos llamaban, libelo de repudio, dijo: no se puede hacer. Es que Moisés lo permitió por la dureza de vuestro corazón, pero desde el principio no fue así. Cuando Dios dispuso un hombre y una mujer, por la mujer, el hombre dejará a sus padres y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne. Dos en una sola carne. Y San Pablo decía, ante el peligro de fornicación, decía el apóstol San Pablo en la primera de los Corintios. Sí, a mí me gustaría, decía él, en el capítulo 7 dice esto, de la primera de los Corintios: a mí me gustaría que todos los hombres fueran como yo, están libres, pero eso no puede ser. De manera que por el peligro de la fornicación, que cada uno tenga su mujer, y que cada mujer tenga su marido. Y luego más adelante decía, el varón es para la mujer, y la mujer es para el marido. Ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el marido. Pero claro, hoy en día, todas estas palabras de la revelación, tan firmes, tan seguras, predicadas durante tantos y tantos siglos por la Iglesia, custodiadas por el Magisterio, hoy en día son objeto de risa y de burla. No hablemos ya de olvido. Un solo hombre con una sola mujer. Pues hoy en día se dice un solo hombre con otro solo hombre. Bueno, si nosotros los humanos
somos capaces de cargarnos, por decirlo vulgarmente, las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y somos capaces de escamotearlas, no ya de escamotearlas, sino de destruirlas, de manipularlas y de transformarlas y de cambiarlas. Y si somos capaces de hacerlo, ¿por qué no lo hacemos del todo? Un solo hombre con una sola mujer. Así es, predicado por Jesucristo y predicado por los apóstoles. Ahora, un solo hombre también con un solo hombre. Pero yo digo, si hemos cambiado la doctrina a nuestro gusto, ¿por qué no terminamos de cambiarla a nuestro gusto? ¿Por qué no podemos decir un solo hombre con dos hombres más? O también podríamos decir un solo hombre con dos mujeres. O ya puestos, un solo hombre con tres mujeres. O ya incluso más consecuentes, un solo hombre con las mujeres que le dé la gana. Si ya cambiamos la regulación, la ponemos a nuestro gusto, pues vamos en definitiva, ya sucederá, ya llegaremos a eso. Porque una vez que nos cargamos las palabras de la revelación y las enseñanzas de Jesús, una vez que damos de lado a la persona de Jesús y nos elegimos en propios legisladores de nuestra propia persona y de nuestra propia vida, pues entonces puestos a poner las propias leyes, puestos a ser nosotros los propios legisladores, nuestros propios dioses, a realizar nuestras propias normas, pues vamos a realizarla, y de hecho ya se va haciendo. Cada vez vamos a más. Y cada vez vamos llegando a situaciones que realmente no es que ya se alejen de la realidad, no ya es que se alejen de las normas más mínimas de la moralidad exigidas por la razón humana, por la simple razón humana. No hablemos ya de lo sobrenatural, incluso por una mera ética natural, sino que vamos ya incluso llegando a situaciones nefandas, aberrantes, y cada vez más. Un solo hombre, una sola mujer, ¿por qué? Bueno, pues ya que estamos cambiando, pues cambiémoslo todo. Como digo, hermanos queridos míos, si perdemos de vista de nuestra vida como cristianos la figura y la persona de Jesús, si perdemos de vista aquel que da sentido a nuestra existencia, aquel que colma las ansias de nuestro corazón, aquel que nos enseñó a amar, aquel que se hizo objeto de nuestro amor hasta el punto de que fuéramos capaces de volvernos locos por él, porque el amor es así, el amor es totalidad, y él nos amó en totalidad, y por lo tanto nos enseñó a amar en totalidad, que es la única forma de amar, sin límites, sin condiciones, y esperaba de nosotros también una respuesta en totalidad. Pero cuando eso lo perdemos, cuando en cierta ocasión le preguntan a Jesús, ¿cómo tendríamos que tenerlo siempre presente y recordar su persona y sus enseñanzas? Maestro, ¿y dónde y cuándo vendrá el reino de Dios? Y el Señor los mira y les contesta, el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Dice el Evangelio, cuando Jesús comenzó a predicar diciendo que había llegado ya el reino de Dios. Y es que el reino de Dios llega con su persona. En cierta ocasión, cuando se presentan los fariseos, los judíos, como siempre, y según lo dice expresamente el Evangelio, con ánimo de tramar de contraer alguna encerrona, y le preguntan, maestro, tú que no tienes acepción de personas, dinos, ¿es lícito pagar el tributo al César, sí o no? La clásica pregunta graciosa, malintencionada. Ya lo sabéis todo. Si dice que dice que no, lo denuncia ante el César. Al fin y al cabo, el gobernador romano era el que mandaba en todo el reino de Judea, de Palestina. Si dice que sí, entonces su papel de Mesías, su papel de profeta y todo el aura de grandeza y de Mesías y de profeta conseguida ante el pueblo se desvanecería.
y entonces le acusarían de que era un mero títere de Roma, del imperio que entonces dominaba al pueblo judío. La clásica pregunta graciosa: a ver, dame una moneda. Y ya conocéis el episodio. Esta moneda y esta efigie, ¿de quiénes son? Bueno, del César. Pues entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A la separación, a Dios lo suyo, al César lo suyo. ¿Por qué la predicación tiene que limitarse, olvidando aquellos temas que nuestro Señor nos había encomendado predicar? ¿Por qué la predicación tiene que centrarse en temas sociales, en temas políticos, en temas económicos, financieros, en temas referentes a la paz mundial, a la paz entre las naciones? Pero ¿y la predicación del Evangelio? ¿Y la predicación del reino de Dios? ¿Pero el reino de Dios en qué consiste? Pues según decía San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, ahí lo dice, decía el apóstol San Pablo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos queridos, esa paz que todos andamos buscando en nuestro corazón y en nuestra vida, ese gozo y esa alegría que es lo que alimentaría nuestro corazón siempre inquieto, porque como decía San Agustín, nuestro corazón está siempre inquieto y no se puede satisfacer ni llenar con ninguna de las cosas de la tierra. Son muchas las adversidades, las tribulaciones y los problemas que de una forma interior y exterior, por dentro y por fuera, nos asaltan continuamente. Todos anhelamos la paz, todos anhelamos el gozo del Espíritu Santo, porque la vida cristiana, la vida del hombre, sin el sentimiento de la alegría, la vida del hombre bajo el sentimiento de la tristeza, de la consternación, del fracaso o de la nada, el sentimiento de la nada, no puede existir, no puede vivir. El hombre no puede vivir así. El hombre necesita vivir de la esperanza, de la alegría perfecta y de la paz del corazón. Con mucho cuidado, porque la paz cristiana no es la paz del mundo. Nuestro Señor, como sabéis muy bien, tuvo mucho cuidado en deslindar ambas y en decir que la paz, la suya, la paz os dejo, mi paz os doy, la suya y la que Él nos dejaba para que fuera también nuestra, no es la paz del mundo. De manera que cuando los pastores predican la paz y hacen la traslación inadecuada en referencia a la paz del mundo, a la paz como la entiende el mundo y solo como la entiende el mundo, eso no ya es limitarse, sino manipular los contenidos de las enseñanzas de nuestro Señor, porque Él dijo expresamente que Él no hablaba de la paz del mundo ni nos dejaba esa paz. Sabíamos bien nuestro Señor que esa paz del mundo es una utopía, porque esa paz del mundo ni existe ni existirá jamás, al menos aquí en la tierra, hasta que llegue el final de la parusía. La paz cristiana, esa paz y ese gozo fruto del Espíritu Santo, que son tan necesarios a nuestra vida porque los necesitamos, porque como digo, y lo sabéis muy bien todos, hermanos queridos, los trabajos, las tribulaciones, las adversidades, los fracasos, los sufrimientos, las enfermedades, la muerte misma, caen sobre nosotros y nos abruman bajo su peso, a no ser que estemos animados por la fuerza del Espíritu Santo, conducidos por la luz del Espíritu Santo y por la alegría, el gozo, que el Espíritu Santo es el gozo es el segundo de los dones del Espíritu Santo que produce nuestra alma. El primero es el amor y el segundo el gozo, porque el amor verdadero es siempre acompañado por el gozo. Tampoco puede haber gozo sin que haya previamente el amor verdadero. Claro, esto no significa
que el reino de Dios se limite al interior de nuestras almas y que nada tenga que ver con el exterior. Sean vuestras acciones vistas por los hombres de tal manera que cuando vean vuestra forma de proceder y de actuar, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y las enseñanzas que el Señor nos dio y las enseñanzas que luego especificaron sus apóstoles están bien claras, que se refieren a la vida externa del cristiano también y a su trascendencia en el mundo. El cristiano no es un ser aislado del mundo. El cristiano se sabe de paso y que no es un ciudadano aquí como ciudad permanente, pero se sabe también como un ciudadano de este mundo. Y que nada ajeno a los problemas del hombre, sea el cristiano o no, son ajenos a sí mismo. El cristiano trabaja como el primero en edificar también la ciudad terrena, siempre con la mente puesta en la ciudad futura, siempre sabiendo que estamos de paso, pero la trascendencia de su vida hacia el exterior es fundamental. Por eso esa separación absoluta del estado de la Iglesia, eso de que la Iglesia ha de limitarse a las conciencias y que no tiene que ver nada en cuanto a la vida exterior, a la cual pertenece a la potestad exclusiva del Estado, potestad exclusiva del Estado que luego se convierte en potestad tiránica. La Iglesia tiene el poder y el deber de vigilar, de aconsejar, no de dar normas para la convivencia civil, pero sí siempre de dar normas para que esa convivencia civil sea de tal modo que el gobernante busque el bien común de los ciudadanos, el bien temporal, por supuesto, y aquellos bienes que a los ciudadanos han de conducirles a la consecución de su fin principal, cual es la vida eterna. Y toda ley, toda disposición del gobernante civil que no contribuya a este fin o que incluso lo estorbe, es una disposición que va contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios, contra las enseñanzas de Jesucristo, que daña al pueblo cristiano, lo destruye, y acerca de las cuales el gobernante tendrá que dar algún día cuentas ante el tribunal de Dios. Uno de los que hemos hablado, los atributos que le debemos a Jesucristo, hemos dicho que la figura de Jesucristo debe ser central en nuestra vida y que el hombre no puede vivir sin el sentimiento de la alegría o de la esperanza de la alegría. Si el hombre piensa que existe nada más que para la nada y que la muerte es el final y el acabamiento, entonces su vida deja de tener sentido y entonces aparece ante el horizonte de su existencia la sombra terrible de la desesperación. Pero no, la alegría es uno de los sentimientos propios del cristiano, el gran secreto del cristiano, decía Chesterton, la alegría. Y esa alegría no es una cosa etérea, no es una cosa prometida para el reino de los cielos en el futuro, para cuando estemos en la patria. Es un sentimiento otorgado ya para esta vida. Es una condición propia del cristiano por la cual se distingue ante el mundo. En el sermón y de despedida en la última cena ya lo decía el Señor, y ahí es cuando nos la otorgó, porque el mundo os perseguirá, lo mismo que a mí me persiguió, y os perseguirán a vosotros, pero lo que no podrán nunca es robaros vuestra alegría, porque yo os dejaré mi alegría, la mía, y nadie os la podrá arrebatar. Y vivimos siempre con la esperanza, tal como Él nos prometió, de que cierto, y no nos imaginemos otra cosa, el mundo ahora no nos va a comprender y el mundo ahora nos va a perseguir, y así lo estamos viendo y comprobando, pero decía el Señor, pero yo volveré a vosotros y os llevaré conmigo para que estéis donde yo estoy, y nadie os podrá arrebatar vuestra alegría. Una de las cosas
que este hombre Dios, que nos enseñó, que nos otorgó y que nos consiguió y que dan sentido a nuestra existencia, hermanos míos amados, es el hecho de que nos ha enseñado a estar por encima de las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo que tanto nos seducen y tanto nos atraen. Lo hemos dicho antes, el corazón del hombre siempre está inquieto y nunca se sentirá calmado, tranquilo, hasta que no descanse en ti, Jesús, Dios, según decía San Agustín. De manera que las cosas de este mundo nos seducen, nos atraen, nos apegamos a ellas, a veces las consideramos como lo esencial, olvidando lo que realmente es lo esencial y lo principal. A veces enfocamos hacia ellas todo el objeto de nuestra vida, todas las energías de nuestra vida y todas las esperanzas de nuestra vida. Y sin embargo, este hombre, el hombre de Dios, Jesús, nos había dicho unas palabras que a primera vista nos pueden parecer o incomprensibles o demasiado elevadas, pero que precisamente porque son demasiado elevadas, son también demasiado sublimes y tremendamente maravillosas. El que no renuncia a todas las cosas no puede ser mi discípulo. Él nos dio el convencimiento, hermanos míos amados, de que ninguna de las cosas por las que tanto nos preocupamos nos van a llenar nuestro corazón y nos van a conducir a la alegría, esa alegría que tanto buscamos, que tanto deseamos y sin la cual nuestro corazón nunca se tranquiliza. Renunciar a todas las cosas, no porque las cosas sean malas, las cosas fueron hechas por Él y para nosotros, pero para que estemos por encima de ellas. Cuando el joven del Evangelio fue a ver, aquel joven rico que fue a ver a Jesús, maestro, bueno, ¿qué he de hacer? Ya sabéis, pues guarda los mandamientos, ya los guardo desde mi juventud. Nuestro Señor lo mira, lo ama, ve que es verdad, y dice, sí, pero aún te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Queridos hermanos míos, muy amados, este hombre, el hombre de Dios, vida de nuestra vida, vida de nuestra alma, objeto de nuestro amor, sentido de nuestra existencia, nos subió algo que siempre acongoja y abruma nuestro corazón. Hermanos míos queridos, aun por encima de todos nuestros intentos por buscar a Dios, por vivir según las enseñanzas de Jesucristo, nos sentimos y sabemos muy bien que somos pecadores. Y con alta frecuencia el sentido del pecado cae sobre una losa, sobre nuestra alma y nos abruma. Y con alta frecuencia pensar que Dios, aunque sabemos que es misericordioso, nos va a perdonar, siempre nos resulta demasiado difícil pensar que dado el peso de nuestros pecados, el número de nuestros pecados y la multitud y gravedad de nuestros pecados, ese perdón, sí, sin duda que será otorgado por Dios, pero no sabemos a qué costa. Y esa costa, eso por lo cual habremos de pagar, es algo que siempre nos asusta. Siempre nos cuesta trabajo pensar que el corazón de Dios va a ser tan grande que se va a olvidar por completo y va a borrar por completo nuestros pecados. Y sin embargo, Él nos enseñó que el perdón de los pecados, de nuestros pecados, es una realidad que está ahí, está al alcance de nuestra mano, porque es algo que Él está deseando concedernos más que nosotros el conseguirla. Recordar, por ejemplo, aquel episodio en que, habiendo sido Jesús invitado a la casa de un fariseo, Simón el fariseo, estando en la comida, entra una mujer pecadora, una mujer pública, comienza a jugar los pies de nuestro Señor. En aquellos tiempos las gentes que recordáis que comían inclinadas en el suelo, inclinadas, no sentadas en mesas, y enjugar los pies del Señor con sus lágrimas, y secarlos con sus cabellos,
y a llorar profundamente ante nuestro Señor. Y Simón el fariseo al fin, bien pensantes, los hombres que sabían conducirse ante la ley y cumplirla estrictamente, comenzó a pensar: si este fuera ese Mesías del que hablan y ese profeta del que dicen, sabría que esta mujer es una mujer pública y no dejaría que ella lo estuviera tocando. Y nuestro Señor le dice: Simón, tengo que preguntarte algo. Había dos hombres que debían algo a otro. Un hombre tenía dos deudores. Uno debía una gran cantidad y otro le debía una cantidad pequeña. Bondadosamente le perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos crees que le está más agradecido y lo amará más? Pues yo creo, maestro, que aquel a quien mayor deuda le fue perdonada. Pues mira, esta mujer, aunque ha pecado mucho, se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Hermanos míos, el perdón de nuestros pecados, el quitarnos de encima la losa de nuestros pecados, depende de nuestro amor a Jesús. Depende de nuestro sincero propósito de arrepentimiento, sabiendo que Dios está con las manos abiertas, más deseoso de perdonarnos que nosotros mismos de conseguir el perdón. Recordar la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que le pide a su padre los bienes que le corresponden, se va a países extraños, dilapida su herencia, se queda reducido a la miseria, se ve confinado a la profesión de porquerizo, guardián de puercos, cuando ni siquiera se le permitía comer la comida que comían los cerdos. Y se acuerda de la casa de su padre, de los jornaleros que vivían en la casa de su padre, y desea volver a la casa de su padre. Su padre todos los días oteaba el horizonte. Oh, los padres, oh, las madres, siempre pensando en la vuelta de los hijos, siempre sufriendo por el camino que van a seguir, o que han seguido, o que siguen los hijos. Y el padre oteaba el horizonte y un día lo vio llegar, un punto pequeño que apenas se distinguía, se va haciendo grande, cuando por fin distingue que a su hijo, impaciente, se lanza al camino. El hijo ya ha aprendido su recital, se arroja a los pies de su padre: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. El padre se apresura a levantarlo del suelo: pero hijo mío, tú eres mi hijo, y lo abraza contra su corazón. Vente, déjate de perdones, vente, tú eres mi hijo, vamos a celebrarlo con un gran banquete. Y la oveja perdida, aquella oveja que se extravía, se separa del rebaño, y dice nuestro Señor que el pastor que tenía 100 ovejas se deja las 99 y se va en busca de la oveja perdida. ¿Cuántas veces habrá ido nuestro Señor en nuestra búsqueda? Y cuando encuentra la oveja perdida, la encuentra y la pone sobre sus hombros y la acaricia y la conduce de nuevo al aprisco, con caricias y con cariños que las demás no habían recibido. No solamente nos perdona, sino que parece que nos ama más que antes todavía. Pues si el Señor nos muestra y nos enseña el perdón, y que por Él obtenemos el perdón de nuestros pecados y la amistad con Dios y el amor de Dios en nuestro corazón, y que donde ha pasado, aquí no ha pasado nada, pues yo recuerdo aquella ocasión que cuenta el Evangelio en que San Pedro, siempre San Pedro, y siempre tan práctico y tan emprendedor, le pregunta al maestro, a Jesús: Maestro, ¿y ya que hablas del perdón? Porque el Señor hablaba también del perdón a los enemigos, otra enseñanza fundamental que Jesucristo nos dejó y a la cual nuestro corazón siempre se resiste. Perdonar a ese que me ha hecho tanto daño, a aquel que me hizo tanto mal, dejar de rencor a aquellos o a estos, o dejar de guardar rencores o al rencor o a los otros,
Y sin embargo, perdonad a vuestros enemigos. Pedid por vuestros enemigos, incluso por los que os calumnian. Rezad por ellos y por los que os persiguen, sin discriminación, a semejanza de vuestro Padre Celestial, que lo mismo hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, y hace llover lo mismo sobre los justos y sobre los injustos. El perdón de nuestros enemigos. Oh, hermanos míos, eso sonaba, hasta que llegó Jesucristo, en el mundo antiguo, sonaba algo tan extraño. La ley del talión era lo que imperaba en el mundo antiguo. Ojo por ojo y diente por diente. El que me la hizo, me la paga. Tal como me la hizo, tal como la ha de pagar. Oíste que se dijo a los antiguos: amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo os digo, siempre pero yo os digo. Por eso, como os decía, cuando en cierta ocasión San Pedro, siempre práctico, le pregunta a su maestro: pero bueno, maestro, vamos a ver, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando mi hermano, digámoslo vulgarmente, cuando mi hermano me haga una faena, cuando mi hermano me ofenda? Quizás sean 7 veces. ¿Verdad? Con 7 veces será muy bien. Al fin y al cabo se dice que en la Biblia el número 7 es el número perfecto. Bueno, y dice nuestro Señor, lo mira San Pedro, nuestro Señor San Pedro le dice: 7 veces, Pedro, 7 veces, 7 veces o 70 veces 7, o las que hagan falta. El perdón de nuestros enemigos, así como nos enseñó el pavoroso, tremendo, inefable misterio imponderable, inexplicable, sublime misterio de la cruz. El misterio de la cruz, el valor de la cruz, y cómo la cruz es nuestro único camino de salvación. Y no solamente nuestro camino de salvación, tanto miedo como nosotros lo tenemos a la cruz. Único camino. Él nos salvó en ella de nuestros pecados, de nuestras miserias, y le dio un giro a nuestra vida completo y total. En la cruz, en el madero de la cruz, ahí donde derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. El misterio de la cruz, que desde entonces constituye el eje de la enseñanza de la existencia cristiana, del que decía San Pablo que él predicaba a Jesucristo crucificado, y que muy bien sabía que la predicación de la cruz era escándalo para unos y locura para otros, pero que él predicaba a la cruz de Jesucristo. Qué diferencia con tantas pastorales y tantas explicaciones, aquellas a las que se refería el apóstol San Juan, el evangelista, cuando decía: es que esos profetas, esos pastores son del mundo, y por eso hablan según el mundo, y por eso el mundo los escucha. Ellos, esos pastores, son del mundo, y por eso hablan según el mundo, y por eso el mundo los escucha. Pero San Pablo decía que no, que el verdadero ministro de nuestro Señor, el verdadero pastor, predica la cruz, aunque al mundo le resulte escándalo y locura. Pero decía que la cruz para nosotros, hermanos míos, no solamente es elemento y principio de salvación, sino un elemento también de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque al vivirla, al participarla, cuando nuestros sufrimientos, cuando nuestros fracasos, cuando nuestros dolores, cuando nuestras enfermedades, cuando los problemas que nos acosan, los sufrimos en Jesucristo, con Jesucristo, por Jesucristo y por amor a Jesús, estamos viviendo con Él la cruz de Jesús. Y ese solo hecho, hermanos míos, este gozo que se deriva de vivir la vida misma del amado, de la persona amada, la existencia misma de la persona amada, en la vida y en la muerte, aunque tal cosa no fuera el único camino de salvación, el hecho de compartir con Él, con el amado, con la persona amada, su vida y su existencia en la vida y en la muerte, es, para el que ama, la fuente de todo gozo y de toda alegría. Y para terminar, recordaros lo que hemos dicho antes, que Él nos enseñó el amor. Este es mi mandamiento supremo, que os améis los unos a vosotros como yo os he amado. Y nos dejó
que nada más y nada menos, el amor mismo de Dios era el que había de estar en nuestro corazón, en nuestra vida, el que había de inundar y regir nuestra existencia. Oh Padre, palabras finales de la oración sacerdotal en la noche de la última cena. Oh Padre, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, yo también esté en ellos. Hermanos míos queridos, decíamos al principio que cuando olvidamos la misión que nuestro Señor le encomendó al apóstol San Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres. Cuando los ministros de ahora, de la iglesia actual, los pastores de la iglesia actual, olvidamos esta consigna y esta misión que el Señor nos encomendó, y dejamos de predicar la figura de Jesucristo, dejamos de hacer patente ante el pueblo fiel la persona de Jesús, nos olvidamos que nuestra misión era de hacer patente ante el pueblo fiel y recordar siempre las enseñanzas mismas, las palabras mismas de Jesús, que es aquello que había de darle vida al pueblo cristiano, conducir su existencia y de encaminarlos por el camino que conduce, el único camino que conduce a la patria, camino que, como decía Jesús, es un camino angosto, abrupto, difícil, pero que es el único camino que conduce a la patria. Y además, en definitiva, el que además da ya un adelanto del gozo y de la alegría, el que algún día en la patria habremos de sufrir y gozar con plenitud, pero que ya ahora, como primicias, viviéndolo con Jesús, con el Señor, ya lo gozamos como primicias, pero ya lo gozamos con cierta plenitud.